Yo soy Sebastián Marciano, soy jefe de la sección de patología de adultos y les agradezco la oportunidad para venir a hablar de este tema. Es un tema muy importante para nosotros y sobre todo hoy en día articulándolo con la atención médica primaria. Este fue un tema muy de nicho por muchos años, muy del hepatólogo y como vamos a ver ahora durante la presentación, ahora es necesario que abramos un poco el juego por un problema de salud que nos trae esta situación de los pacientes que no conocemos que tienen hepatitis C todavía. Decidí hacerla basada en casos, la presentación, porque es la forma en que habitualmente desde la atención médica primaria nos consultas a nosotros, así que es probable que esto refleje más lo que a ustedes les pasa en el día a día que una presentación más clásica. Entonces, este paciente nos consultaron hace relativamente poco, alguien de atención médica primaria de Bariloche, en el contexto de un programa que tenemos nosotros de consultas a distancia. Es un paciente de sexo masculino de 37 años, que no tiene una pareja estable, es un hombre que tiene sexo con hombres, que usa irregularmente preservativo, es deportista, tabaquista, toma algo de vino, solamente consume un suplemento proteico para cuestiones de deporte y está vacunado para hepatitis B. Y el control, en realidad, que él hace en ese momento es un control de salud con un médico de cabecera que hasta ese momento no lo conocía. Este es el laboratorio que surge de la primera consulta. Ustedes me dirán si es excesivo o no, pero básicamente el médico de cabecera, además de pedir los chequeos usuales, extendió un perfil de enfermedades de transmisión sexual. Y acá hago una pausa quizás y lo voy a recalcar, que cada vez que pidamos un estudio de alguna de las enfermedades de transmisión sexual, siempre incluyamos el resto. Nosotros vemos muchos pacientes quizás que se hacen periódicamente lo más frecuente, que es el test de HIV, porque es lo que el paciente habitualmente viene a pedir, pero si el paciente piensa que puede tener HIV, el riesgo de tener las otras infecciones de transmisión sexual es similar. Entonces, para nosotros es muy frecuente que después de muchos años de un paciente que se hacía anualmente o bianualmente test de HIV, en algún momento se testea alguna hepatitis y es positiva. Entonces quizás este mensaje es bien central para la atención médica primaria y también para la internación en caso de que se solicite alguno de estos marcadores, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, deberían ir todos de la mano. Y esto se completa en una segunda consulta entre el examen físico y una ecografía, que es normal, y lo positivo acá es, obviamente, lo que nos trae la discusión, que es un ELISA positivo para hepatitis C. La pregunta acá puede ser la más frecuente que nos hacen: ¿cómo seguir? Derivo al paciente ahora, lo estudio más en profundidad, ¿cómo seguimos de la atención médica primaria? Bueno, para nosotros siempre es importante traer esto porque los anticuerpos y los antígenos en hepatitis virales siempre generan algo de confusión. Tenemos siempre un set de estudios iniciales, que si vemos en hepatitis C es muy fácil porque es el anti-C, si hablamos de hepatitis B siempre se complejiza un poco más, pero este paciente, bueno, lo que le había dado positivo es este test inicial de hepatitis C, y al igual que pasa con el HIV, cuando uno diagnostica un anticuerpo positivo para HIV o para hepatitis C, el paso siguiente es confirmarlo con algún método molecular. Que es un método molecular, es la carga viral de hepatitis C en la práctica. Los otros también podrían ser, pero son menos usados. Entonces, acá quizás también vemos cierta dificultad de la duda de cómo seguir después del anticuerpo positivo. Del anticuerpo positivo, como en HIV, saltamos directamente a una carga viral para hepatitis C. Históricamente los más grandes quizás se acuerden que había algo que se llamaba test confirmatorio, que se llamaba RIA o LIA, que venía a ser un poco como si fuera el Western blot que se usaba antes en HIV también. El camino diagnóstico de HIV previamente era anticuerpo positivo, Western blot, carga viral, y el Western blot desapareció y directamente se pasa también en HIV a la carga viral. Así que está bueno quizás compararlas para simplificar el entendimiento de los dos diagnósticos. Y sería así entonces, ¿no? Un paciente que surge un anticuerpo antihepatitis C positivo, sin ninguna repetición del anticuerpo, ni ningún método intermedio, el paso siguiente es pedir una carga viral, que si es positiva confirma el diagnóstico de hepatitis C, y si es negativa, en la mayoría de los casos lo descarta. Ante un paciente de alto riesgo, donde uno pueda sospechar una infección reciente, es prudente repetir quizás la carga viral a los 3 meses, donde obviamente si es positiva lo confirma, y si es negativa lo descarta. Y acá viene, bueno, cómo llegamos a esto, porque el médico de cabecera detectó alguna práctica que lo ponía en riesgo de tener mayor chance de tener una infección de transmisión sexual.
Y está bueno tomar, históricamente se enseñó siempre en la facultad fragmentado, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y siempre la cosa era encontrar las diferencias más que las similitudes. En los cuadros, ustedes se acordarán, las preguntas de exámenes tenían mucho más que ver con cuál se transmite más por sangre, cuál se transmite más sexualmente. La verdad que ese fue un modelo, para mí, malo de educación, que hizo que la gente no entienda bien lo que las une a las hepatitis virales, que en realidad es lo más importante, y es que se transmiten de cualquiera de estas formas, y son en realidad las formas que transmite el HIV también. Entonces es mucho más fácil pensar en estos tres virus juntos. Prácticas médicas no seguras, históricamente las transfusiones de sangre, por ejemplo, hasta 1992 no eran seguras para hepatitis C. Para los más chicos les digo que ahí fue donde se descubrió el virus y se pudo tipificar, así que hasta ese momento se transfundían muchas unidades de sangre con virus de hepatitis C, y así se contagió mucha gente acá y en todo el mundo. Claro, exacto. Yo tengo libros con hepatitis no A, no B. Exactamente, porque hepatitis no A, no B parece algo muy viejo, como aportan acá, pero en realidad estamos hablando de la década del 90. Es un virus que tuvo un desarrollo muy rápido, mucho más rápido que el de la hepatitis B. Se descubrió más recientemente y ya tiene una cura también muy efectiva, mucho más rápido que el de hepatitis B. La gente siempre se decía que no se protegía como... Exactamente, porque bueno, claro, acá obviamente cada uno de estos tres virus, BS y HIV, para cada una de estas vías de transmisión tiene más o menos facilidad, pero no vale la pena pelearse si es más la transmisión sexual del B que la del C, que es así. En el fondo, no es que ninguna de estas vías de transmisión es imposible para ninguno de estos tres virus. Entonces, en realidad, es mejor juntarlas y pensar en estos tres virus en estas situaciones. En nuestro país, la mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes que en algún momento de su vida tuvieron alguna práctica médica no segura. Típicamente señoras de 70 años que tuvieron una cesárea complicada, hace muchísimos años se transfundieron, jugadores de fútbol que se inyectaban con la misma jeringa cuando jugaban para mejorar la función articular. Ese tipo de cosas las vemos todo el tiempo y no buscamos en este país el prototipo de paciente quizás de Estados Unidos, que es la persona que en la posguerra usó heroína y otras drogas, donde ahí se contagiaron masivamente. Por eso cuando uno quiere encontrar pacientes en nuestro país, no tiene que copiar los modelos epidemiológicos de Estados Unidos, que son otros. Si uno quiere encontrar la hepatitis C en Estados Unidos, vas al fenómeno, a la época posguerra, te fijas quiénes en esa época podían estar en riesgo de usar drogas y los testeas masivamente y encontrás a la mayoría de la gente. En Argentina no tenemos un momento que haya pasado eso, sino que fue un contagio muy lento y sostenido durante todos los años hasta 1992. Obviamente todavía vemos cada tanto hepatitis C de transmisión nosocomial, porque hay cada tanto algún procedimiento, como pasa siempre, que es iatrogénico, o donde no se llegó por tiempos a testear lo que sea que haya que testear, pero es muy infrecuente. Y entonces sí, ahora predomina, la principal vía de transmisión de la hepatitis C es la sexual, porque ya el otro quedó como de una forma relativamente por debajo. Y después está la transmisión de madre a hijo, que claro, es mucho menos eficiente que en hepatitis B, pero es el 5%, entonces es una vía. Y está el uso de drogas, que es una vía muy eficiente, pero como ustedes saben, las drogas endovenosas en nuestro país no es la principal forma en la que se usan, sino que se usan mucho más drogas inhaladas o drogas orales. Entonces tampoco tenemos una gran carga de pacientes que se infecten o reinfecten por uso de drogas. Y lo más importante, de todos nuestros pacientes, la mayoría de las personas que interrogamos, aún con diagnóstico en mano, no tienen idea de cómo se contagiaron, porque una vez en su vida tuvieron una práctica médica insegura que nadie sabe cuál fue. Por eso es tan difícil encontrar a las personas que viven con hepatitis C hoy, porque no hay forma de tamizarlas si no es con un anticuerpo. Cuando hablamos de hepatitis C, el 95% de los problemas se los lleva esto, que es el riesgo que tiene en aquellos pacientes que cronifican la infección, después de la infección aguda, que son la mayoría, de desarrollar lentamente y asintomáticamente cirrosis y sus complicaciones, hepatocarcinoma y las descompensaciones clínicas de la cirrosis. Y esto ha sido así siempre, al punto de que la hepatitis C fue la principal causa de trasplante en la mayoría de los países del mundo, incluyendo el nuestro, hasta hace muy poquito, porque van a ver un poco cómo cambió la historia con los nuevos tratamientos. Pero por lejos la principal causa de trasplante siempre fue la hepatitis C hasta estos últimos años. Y lo que vino preocupando en los últimos años es esto que ven acá en naranja, que cuando uno mira estas grandes pandemias que existieron siempre,
Las hepatitis virales, acá está reflejando B y C principalmente en conjunto, eran las únicas de todas estas infecciones que venían trepando en incidencia de muerte anual. Estos datos son del 2000 al 2015, no están totalmente actualizados a hoy, probablemente se haya estabilizado producto de los nuevos tratamientos, pero queda mucha gente sin diagnosticar que sigue diagnosticándose tardíamente, quizás cuando ya la curación está más allá de lo que el paciente necesita. No todo es cirrosis en hepatitis C, si bien es el principal problema. Estos son lo que se piensa, y podemos discutir después en la parte de preguntas si es tan alto, pero los números que circulan de cuánta gente con hepatitis C tiene lo que se puede considerar una enfermedad extrahepática, una manifestación extrahepática, es muy alto, es hasta el 70%. Porque, así como se aprendió en HIV después de muchos años, nosotros venimos un poco corriendo de atrás a los infectólogos en el entendimiento de muchas cosas de este virus, síndrome de fatiga crónica, aumento del riesgo cardiovascular, porque aumenta la incidencia de diabetes por el síndrome inflamatorio crónico y también de enfermedad cardiovascular, diabetes, como ven acá, depresión, las tomamos ahora como un importante razón para tratar a los pacientes, ahora que tenemos buenos tratamientos y no estamos solo corriendo detrás de la cirrosis y de la muerte de causa hepática, digamos. Con todo esto, hace más o menos 5 o 6 años, la Organización Mundial de la Salud dijo, esto es una prioridad. La hepatitis B y C deben eliminarse porque están generando muchísimos problemas y muchísimos costos en salud. Entonces hay unas metas claras, como se hizo en HIV también, donde tenemos que llegar al 2030 disminuyendo la incidencia en un 90%. Es una tarea un poco más fácil porque los nuevos casos son un poco más fáciles de evitar, producto de que, bueno, por lo menos todo lo que tiene que ver con la transmisión nosocomial está muy bien controlada, y reducir la mortalidad en un 65%. Para esto hay que diagnosticar al 90% de las personas que viven con hepatitis C en el mundo y tratar al menos al 80% de ellos. Estas métricas a nosotros que no hacemos salud pública nos suenan como, ¿dónde sacaste estos números? Bueno, estos números salen de modelos y epidemiólogos que dicen cuándo dejaría de tener un impacto importante como una enfermedad, un importante problema de salud pública. Entonces, detrás de esto, todos los países tuvimos que empezar a aplicar distintas estrategias para acercarnos a esto, donde la educación, como es este Ateneo, es una de ellas. Y sin duda el principal problema, como les decía yo, es el subdiagnóstico. Al punto de que el subdiagnóstico, unido a esto que les explicaba de que no sabemos con el interrogatorio a quién testear, el Ministerio de Salud de nuestro país, así como el del resto de los países del mundo, dice, yo no sé cómo darte herramientas para que vos pienses en quién tenés que pedir un test de hepatitis. Entonces, si bien esto no tiene una demostración de que sea costo efectivo, la única salida que tienen los ministerios de los países que adhieren a esta meta de eliminación de hepatitis virales es testiemos por lo menos alguna vez en la vida a todos los adultos. Después podemos pelear en la parte de preguntas si esto es una estrategia buena, suficiente y justificada, pero sobre todo es una mala solución a un problema que no tenía una solución alternativa probablemente. Así que esto es un mensaje importante quizás para la atención médica primaria. De vuelta, viene de bajada de línea de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, y después los distintos países tomando este tipo de políticas. Bueno, pero ustedes estaban hace un rato con un paciente al cual les tenían que ver si tenía hepatitis C o no. Hasta ahora teníamos un anticuerpo, y lo que vamos a hacer era confirmarlo con una carga viral. Ahora vamos a ver cómo sigue. Pero básicamente, cuando pensamos en hepatitis C crónica, que la mayoría de veces ustedes van a diagnosticar hepatitis C crónica, va a ser un chequeo de salud en el cual a un paciente le salta un anticuerpo positivo. La hepatitis C aguda habitualmente pasa desapercibida porque es poco sintomática. Entonces es como querer encontrar la infección por HIV aguda. Es muy difícil de entender cuándo ocurre. El paciente que uno diagnostica un HIV es una enfermedad crónica. Por definición, en hepatitis C pasa un poco lo mismo. Entonces, habrán escuchado mucho tiempo de los genotipos, que por suerte ahora no los sacamos de encima, no los usamos más, por suerte, porque los tratamientos son más fáciles. Pero sí, lo primero que pensamos es esto. ¿Cuánto daño hepático tiene este paciente? ¿Hace cuánto convive con este virus? ¿30 años? ¿40 años? ¿Ya está cirrótico? Capaz lo estoy viendo en el consultorio en buen estado de salud, pero ya está camino a la cirrosis. Entonces,
lo primero que pensamos es cuánto daño hepático tiene, y esto lo llamamos nosotros estadificación de la fibrosis, que son los sucesivos pasos que se van generando en el hígado para llegar a la cirrosis. Siempre pensamos qué más puede tener este paciente que se contagie de manera similar, y qué otras cosas prevalentes, no vamos a pensar en otras hepatopatías raras, tiene este paciente que puede hacer que esa historia natural de fibrosis progresiva vaya más rápido, donde típicamente tenemos el alcohol y lo que llamamos NASH, o ahora en realidad MAFLD, que es hígado graso, para hablar en criollo, que es básicamente todos los factores de riesgo cardiovasculares que generan hígado graso y hacen que esta combinación de una o más causas de cirrosis vayan más rápido. ¿Qué tenemos en el consultorio para responder lo más importante que tenemos que ver con este paciente? ¿Ustedes están solos con el paciente, diagnosticaron la hepatitis C, o vino a hacer una consulta con ustedes y tiene hepatitis C? Tenemos algunas cosas no invasivas que usamos mucho en la primera línea para ver si el paciente tiene riesgo o no de estar con una fibrosis avanzada. El examen físico, bueno, ustedes van a ver que va a haber cosas del examen físico que los van a orientar a que el paciente tenga cirrosis, eritema palmar, ginecomastia, ni hablar si tiene una cirrosis descompensada, ¿no? Ya que es algo más fácil de detectar, con ascitis y ictericia. La ecografía aporta mucho, y están estos dos scores que están muy instalados entre nosotros, pero quizás poco difundidos fuera de la hepatología. Son gratis y son poco exigentes, de una manera. Piensen que tiene la edad, el nivel de transaminasas y las plaquetas, y este solamente tiene las transaminasas y las plaquetas. Cualquiera de los dos tiene 2 puntos de corte que son de muy buena performance para excluir que el paciente tenga una fibrosis significativa. Es decir, que este paciente que usted ve en el consultorio, le diagnosticaron la hepatitis C, con cualquiera de estas 2 herramientas, ustedes se quedan tranquilos de que el paciente no tiene una cirrosis o una fibrosis avanzada, por lo menos. Exacto, si te da por abajo de 2, o si te da abajo de 3.25 este otro, esos quizás los números que a veces cuesta después interpretar, pero lo importante es que tienen un buen valor predictivo negativo, son para descartar, no confirma. Ustedes no le van a decir a un paciente que tiene 3,4 de este FIB4, por ejemplo, tenés cirrosis. Lo vas a usar por el valor predictivo negativo, que es lo que querés hacer en primera línea, porque la chance de que el paciente que te toca fortuitamente veas vos tenga mucha fibrosis es baja. Entonces ahí es mejor maximizar la parte de valor predictivo negativo que de valor predictivo positivo. Esa es la forma en que se calibran estos scores, y este está adaptado bien para la atención médica primaria. Entonces esta sería la primera parte, ¿no? Paciente con hepatitis C, estoy en el consultorio con pocos elementos. Un laboratorio que me permita hacer estos 2 scores, o una ecografía como teníamos recién, que no tiene cirrosis ni ningún signo indirecto, y un examen físico sin signo indirecto. Si todo esto se cumple, este paciente tiene muy bajo riesgo de tener una fibrosis que importe o que le venga a comprometer la función hepática. Ese es el primer punto para contestar esa parte del medio donde hablábamos de me interesa saber cuánto daño viene arrastrando este paciente después de tanto tiempo. Entonces, volviendo a este caso, el inicial, donde teníamos por ahora un ELISA positivo, remarco esto que está bueno, que tiene transaminasas normales este paciente. El 40% de los pacientes con hepatitis C tienen transaminasas normales, ya sea sostenidamente o fluctuantes. Entonces tampoco sirve la transaminasa para que sea la puerta de entrada del diagnóstico. Bueno, este paciente entonces tiene la carga viral, que confirma el diagnóstico, ese fue el objetivo de por qué la pedimos, y tiene estos 2 scores que no se van a acordar, pero están por debajo de los valores de corte que nos preocuparían. Entonces, básicamente acaban de confirmar un diagnóstico de hepatitis C en un paciente de bajo riesgo hepático, por decirlo de una manera, no va a estar cirrótico este paciente. Y acá es donde, o sea, para afrontar este tema de que la hepatitis C tiene que abrirse el juego a que le empiece a tratar el no especialista, probablemente en este hospital no sea necesario, porque bueno, hay 14 patólogos en el hospital italiano, entonces puede compartirse el tratamiento, y de hecho el tratamiento por una cuestión hospitalaria se tiene que solicitar a través de patología, son tratamientos de alto costo, pero si están ustedes afuera o nos ayudan a expandir este conocimiento, la gente que está por fuera de acá no tiene que mandar al paciente en un traslado desde La Pampa para el italiano, como nos llegan los pacientes. Este mismo paciente hasta hace unos años nos llegaba a veces en ambulancia, acompañado con un familiar, con 3 noches de hotel en Buenos Aires, para que nosotros le prescribamos el tratamiento de hepatitis C. Y te da como vergüenza ser parte del sistema de salud que decís,
con todo el traslado hubiéramos tratado 3 personas por el mismo costo. Entonces, lo que nosotros necesitamos de la atención médica primaria, y por eso estoy haciendo el foco ahí, es que este conocimiento se expanda, diagnosticar y animarse a tratar. Seguramente la primera vez que uno va a tratar a alguien, tiene que levantar un teléfono, o va a hablar con alguien, o tomarse el trabajo de leer una guía. Ese es quizás lo difícil, cómo acompañar, pero sí necesitamos que la gente se empiece a animar. Entonces está esto que se llama tratamiento simplificado, que es lo que proponemos nosotros y el resto del mundo, para que lo aplique el no especialista. Este primer paso fue fundamental, de hacer el diagnóstico. Y esta estrategia viene a traer una solución donde diagnostican y tratan directamente al paciente. Y cuando se aplica bien esto, cura al 100%. Y acá viene la primera palabra fuerte, quizás para los más grandes. La hepatitis C se cura, el HIV no se cura, la hepatitis B se cura, entre comillas, tiene una cura medio funcional. La hepatitis C sí, es un virus que por sus características se cura. Es un antecedente como haber tenido, como que salga un tratamiento para la hipertensión curativo. La gente tuvo 30 años de hepatitis C y de repente un día para el otro le decís, no tenés más hepatitis C, no tenés tiempo. No tener riesgo de se reactive, no tener riesgo, se acabó. Lo que hizo el virus hasta ese momento hay que ver cuánto daño dejó, pero no hay más esa enfermedad. Y eso nos cuesta mucho romperlo, porque durante años no se sabía cuál era el nombre del virus, después tenía tratamientos no curativos, después apareció la curación, y todo esto pasó en 20 años más o menos, el gran movimiento. Entonces es el paradigma que tenemos que tratar de romper. Nosotros antes tratábamos a los pacientes con estas reglas imposibles de acordarse, con interferón, anémicos, neopogén, eritropoyetina, curábamos a algunos, a otros los dañábamos más de lo que los curábamos, y era imposible hasta para el hepatólogo aplicar esto. Era siempre con estos cartelitos, ya carteles rojos para no confundirnos, si te dio negativo hasta acá, no sigas, pues lo vas a lastimar. Bueno, el tratamiento hoy, la mayoría lo hacemos de forma virtual, sin ver al paciente, y la pandemia nos terminó de empujar un poco a esto, ¿no? También, ya lo veníamos haciendo y terminó de implementarse más. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, llegamos porque en los últimos 10 años un gran desarrollo de muchos productos que ustedes lo van a homologar a los combos del HIV, muchas competencias, bueno, pero quedaron 2 finalmente, que se llaman con estos nombres, sofosbuvir y belpatavir, o glecaprevir y pibrentafir. Están hechos para que nadie los pueda decir, así que digamos el tratamiento 1 y tratamiento 2. Estos tratamientos logran curar al 100%. No se dice eso porque, bueno, pues está la no adherencia y algún paciente muy raro que puede existir que uno no pueda curar, pero hoy curás al 100% de estos pacientes con tratamientos cortos. Entonces, ¿quiénes podrían ser tratados en la primera línea de atención, o cómo nosotros los hepatólogos, cuando llega el paciente, le abordamos un tratamiento simplificado? Aquel paciente que ustedes le hicieron diagnóstico de hepatitis C crónica, es decir, tenía un anticuerpo positivo y lo confirmaron con carga viral, le hicieron este abordaje inicial y no tenía cirrosis, porque le hicieron los scores que le dieron por abajo de determinado valor, y la ecografía no tenía un hígado cirrótico, y el examen físico tampoco. Nunca se había tratado previamente para hepatitis C, eso es una premisa, no está coinfectado con HIV ni con hepatitis B, y no es un trasplantado hepático. Cuando uno mira esto dice, uy, pero al final son muchas barreras para hacer esto. La verdad es que cuando revisamos el plan de salud, más o menos era esta la situación. De todos los pacientes que veíamos, la gran mayoría cumplían todos estos criterios y eran candidatos a tratamiento simplificado. ¿Por qué? Porque todos los otros o se murieron o se trasplantaron. Es la gente más antiguamente enferma, la que estaba más avanzada en la enfermedad y envejeció con el virus, se murió del virus o con el virus o se trasplantó. Los que quedan dando vueltas hoy son sobre todo aquellos que tienen una enfermedad más indolente y que se diagnostica más fortuitamente. Nosotros cuando, esto es esquemático, pero de los 37 pacientes que teníamos esperando tratamiento en el hospital cuando empezó a pasar todo esto, de 37 solamente había 2 que no podrían haber sido tratados por esta estrategia simplificada. Creo que les voy a mostrar bien en qué consiste la estrategia simplificada, pero quiero decirles, esto es lo más frecuente, que podamos aplicar un tratamiento fácil de la hepatitis C, es probabilísticamente lo más frecuente. Entonces, pasando en limpio todo hasta recién, ustedes desde lo práctico van a tener una hepatitis C confirmada por carga viral, en este señor que nunca recibió tratamiento, le hicieron por lo menos uno de estos 2 scores que le mostraba, también le podrían hacer un fibroscan. Esto es bien de este hospital, por eso lo traigo, pero no es que hay que salir a ponerle fibroscan a todas las personas del mundo, no hay fibroscan en todos los lugares, ahora vemos de qué se trata, así que no hay que tampoco trabarse con eso para ir por el tratamiento.
es C y HIV negativo y no es trasplantado. A ese señor ustedes lo agarran, lo terminan de poner en este algoritmo donde combinamos la parte inicial con la de ahora, y el que cumple todas estas premisas que le fue marcando es el que nosotros apoyamos y acompañamos a que se trate sin venir a los centros hepatológicos. Acá en Buenos Aires, es verdad, no es un problema. Conseguir un hepatólogo en Buenos Aires, para la mayoría de los financiadores o obras sociales, es fácil. En el interior es un trastorno, y por eso les digo, de La Pampa nos vienen a ver miles de pacientes, como les digo, en situaciones totalmente innecesarias. Y sigue pasando, porque esto no lo rompimos todavía, estamos tratando de llevarlo a la práctica. Virus, no, por eso, bueno, está bueno la pregunta. Acá preguntan si el paciente tiene un antecedente, una hepatitis B resuelta. ¿Qué sería esto? Sería un paciente que tiene el anticore sin antígeno superficie positivo. Ese paciente se puede tratar sin problema. Lo que uno no quiere es un paciente antígeno superficie positivo. Es un paciente fácil de tratar también ese, pero ¿qué pasa? Ya tiene 2 infecciones, es probable que necesite un tratamiento de hepatitis B también, por eso es que ahí sí no podemos dejarlo en mano 100%. O sea, el tratamiento de hepatitis C va a ser fácil, pero no tiene sentido decirle, bueno, trátate en tu provincia sin derivarte a ningún especialista de la hepatitis C, pero después saca un turno con un hepatólogo para tratar el B. Eso es como que rompería un poco un circuito lógico. Ese es el trasfondo de por qué no el coinfectado, no es que sea más difícil de tratar el C en sí. 2 palabras de FibroScan, acá lo usamos mucho. Es mejor que los scores, sin duda, tiene mejor performance, da mucha más información. Es una especie de ecografía, pero que tiene otro principio físico, que da un valor que va entre 2,5 o más de 75, donde tenemos un número mágico que es 12,5, que vendría a ser como ese punto de corte que dice, este paciente de acá para abajo no tiene riesgo de tener fibrosis avanzada. Pero este además tiene lo bueno que para arriba sí te termina confirmando cirrosis, y a nosotros los hepatólogos nos dan mucha más información en un montón de otras enfermedades. Por eso el hospital tiene 2, uno acá y uno allá, porque se usa mucho. Entonces, si vos me vas a elegir a mí, sí, sin duda, yo preferiría que todo el mundo tenga un FibroScan. En otros lugares del mundo se usa en atención médica primaria como valoración de la fibrosis en población general, pero no es esa la situación del país. Y por eso cuando damos estas charlas, para que realmente el médico alejado de las grandes ciudades se anime a tratar al paciente, esto parece como lo que viene a romper la factibilidad y no tiene que ser. Nosotros lo tenemos, lo usamos, y ustedes van a ver que nuestros pacientes tienen hecho un FibroScan, más que esos scores. Pero es una cuestión de dar un servicio un poco mejor que tenemos en este hospital. A nivel de salud pública no hace falta llegar a esta herramienta. Bueno, acá preguntan entonces, ¿con un FIB4 bajo si vale la pena hacer un FibroScan? No. A la mayoría no. A los que tienen alto, sí los seguimos estudiando un poco más. Históricamente la hepatitis C se estudiaba con biopsia. Era, confirmabas el diagnóstico, bueno señor, venga a hacer una biopsia porque tengo que ver qué está pasando en ese hígado. Entonces los scores y esto vienen a filtrar la gente en la cual uno aplica la biopsia, que es la minoría. No sé, hace 3, 4 años que no pido una biopsia yo para hepatitis C, por ejemplo. Bueno, y ahí si el método de FibroScan viene a complementar un poco este algoritmo, pero me parece que no es el más importante. Yo me quedaría con toda la información previa. Entonces acá termina este primer caso, que es un poco para dar lo que es la introducción. Si quieren, bueno, fueron haciendo preguntas, pero podemos hacer un par de preguntas ahora para pasar a una segunda parte donde vamos a hacer el tratamiento. Sí, es esto me parece, lo que no es este, sino este me parece. Sí, sí. Bueno, mi pregunta tiene que ver bastante más primaria, ¿no? Digamos, el tamizaje de hepatitis C. Una vez en la vida. Versus la prevalencia y el costo del tratamiento. No, se escuchó, ¿no? Eso, entonces, un poco la estrategia de tamizaje y asociado a eso con cómo eso va a venir en diagnósticos excesivos, tratamientos y costos.
Esto no estaba puesto En un país pobre. en un país pobre, obvio, ¿no? Sin duda. Los países que pudieron hacer, y fueron muchos, modelos de costo-efectividad, de estos que sabes que son modelos, que uno no podés o sea, llegar a cuestionar también quizás como un estudio clínico más mundano, mostraron que es costo efectivo. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, nosotros hace mucho no trasplantamos gente con hepatitis C. En el plan de salud italiano no hace un trasplante por hepatitis C hace 4 años, cuando era la principal causa de trasplante. Entonces, cuando vos ves los costos indirectos o directos de esta gente que llega a enfermar tanto el hígado como para ponerse cirrótico y con sus complicaciones, los modelos dieron, es costo efectivo tratar a todos los pacientes. Entonces, hoy no hay más indicaciones de tratamiento. Hoy la indicación de tratamiento es tener hepatitis C, salvo que tengas una expectativa de vida cortísima por otro motivo. Suponete que es una paciente terminal por otra causa y surge ese diagnóstico, obviamente uno no va a tratar la hepatitis C. Pero se simplificó la indicación de tratamiento por esta estrategia. Lo otro que está detrás de esos modelos es todo esto que yo le mostraba de las manifestaciones estrepáticas. De vuelta, datos que cuesta un poco quizás digerir, ¿no? Que el 70% de la gente con hepatitis C tenga alguna manifestación estrepática. Entonces los países más, a ver, los países vanguardistas de estos fueron los nórdicos, que siempre tienen suficientes datos como para hacer todos los modelos que quieren. Ellos dijeron, tengo al 70% de la gente que tiene hepatitis C que está o deprimida o cansada o con riesgo cardiovascular, por un lado. Y además, el 10% de estos es posible que termine un trasplante de hígado o no sé qué. Metiendo todo eso en una bolsa, dijeron, para mí es costo efectivo erradicar la hepatitis C en mi país. Nosotros y Latinoamérica no llegamos a un análisis de eso, no sabemos ni cuál es la prevalencia en nuestro país. Entonces cuesta un poco a veces adaptar las recomendaciones a la región. Lo que el país decidió, y fue una conducta del Ministerio de Salud, fue adherir y está en la lista de los pacientes que tienen que eliminar la hepatitis C para el 2030. Lo cual es una meta que estamos muy a mitad de camino todavía, y que nosotros como hepatólogos, tengo la cortadora de pasta en la cabeza, nosotros como hepatólogos estamos tratando de acompañar, pero yo también tengo esas dudas. ¿Es la prioridad de esta? Y en salud todo el tiempo pensamos eso. Quinta línea de tratamiento oncológico para prolongación de meses de sobrevida, no sé, prótesis tremendamente cara de cadera. Bueno, tenemos esto creo en todas las aristas y me parece súper válida la preocupación, por lo menos. Estos son los tratamientos como si fueran el tratamiento de HIV, que lo da Plan de Salud, y después Plan de Salud, el Nación, el programa de hepatitis virales nacional, le reintegra al Plan de Salud. Bueno, está aproximadamente el tratamiento completo, como vamos a ver ahora, que dura entre 2 y 3 meses, 8 o 12 semanas. El tratamiento completo está alrededor de 500.000 pesos, 400.000 pesos, negociado acá en el hospital. Sí, claro. Por eso, cuando a mí me dice, ahora me resulta mucho más fácil hablar de esto. En un momento era un número, como dice acá Gaby Funtovics, que era impensable. Pero bueno, como saben, por suerte aparecen las copias, y por suerte eso hace bajar los precios, hay competencia, hay una negociación furtiva, por suerte, en este caso, Plan de Salud, y se consiguen precios mucho más baratos. Y la Organización Panamericana de la Salud además ofrece como comprar tratamientos en bloque para toda Latinoamérica por un precio mucho más bajo y después distribuirlos. Entonces hay muchas estrategias para que ganen todos. La industria tiene que ganar porque es la que inventó esto, ya sabemos que es así, esto no lo hizo ningún centro ruso bancado por el Estado, como pasó con alguna vacuna. Acá, viste, siempre se la puja entre la industria farmacéutica, que tiene el deseo, porque también abre las puertas a los tratamientos. Entonces sí, es una negociación que creo que pasa en todos lados esa. Pero sí, es un tratamiento para mí, cuando uno ve lo que sale en imipenem, cuando un paciente interna 14 días, acá estás hablando de curar una enfermedad crónica con estos potenciales beneficios. Así que hoy lo económico me parece que queda bastante más diluido que hace 4 años, capaz, cuando empezamos con todo esto. ¿Dos preguntas? Dos preguntitas. Una parte. Primero, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad tratada? ¿Qué porcentaje de ese proceso? Bien. Me llamó la atención que la transaminasa está en el numerador y la otra en el denominador. ¿Podrías explicar por qué? ¿En la fórmula? En la fórmula del fin. Una está en el numerador y otra en el denominador. En realidad,
Eso sale de un modelo, o sea, esos son los coeficientes, o sea, eso se termina transformando en un coeficiente, como si fuera un score predictivo cualquiera, que detrás de eso tiene un odds ratio, en realidad, es una cosa más matemática, como se presenta ahí. Pero lo que pesa más, al hacer eso, es la TGO que la TGP. Al pesar más la TGO que la TGP, o AST y ALT, depende de la nomenclatura que usen, la TGO sobre la TGP es un marcador indirecto de cirrosis. Entonces, nosotros los hepatólogos, cuando hablamos en hepatograma, vemos más TGO que TGP, enseguida decimos o es alcohólico o tiene una cirrosis, o las dos cosas. Y entonces, esa fórmula, de alguna forma, está protegiendo al ojo no experto a que eso que no lo ve, por más que esté en valores normales, pondere en esa fórmula de una manera que le sube por arriba ese valor. Por eso esto también nosotros usamos para hígado graso con los diabetólogos, con otros puntos de corte, donde también nosotros necesitamos que ellos identifiquen quiénes tienen cirrosis por NASH. No todos los pacientes queremos que vengan a nuestro consultorio. Con otros puntos de corte se juega un poco con lo mismo. La relación entre la TGO y la TGP metida en fórmulas que termina diciendo de una manera no más que lo que el hepatólogo vería fácil del laboratorio. Porque claro, yo una persona con plaquetopenia leve y más TGO que TGP, nada. Jorge y yo decimos, este tipo tiene cirrosis, sobre todo si tiene una causa clara. Pero esto no lo podés comunicar masivamente y entrenar a toda la comunidad médica para que lo busque. Entonces estas fórmulas vienen a salvar un poco eso. Y la otra pregunta es, este paciente no tiene cirrosis en el tratamiento, lo que no quiere decir que los que tienen cirrosis no dejan de hacer tratamiento, también se trata. No van a hacer el tratamiento que vas a aplicar. Exacto. Exactamente. Capaz yo le haga la misma prescripción que vos, pero le tengo que hacer screening de varices esofágicas, ocuparme de la osteoporosis, vacunarlo adecuadamente para otras cosas, hacerle screening de hepatocarcinoma, pesquisar la sarcopenia tempranamente para que cuando se trasplante llegue con fuerza a la cirugía. Entonces ahí no podemos hacer que ese paciente no se contacte con el especialista, porque tiene otras complejidades. Este es como el que va a tratar el médico de atención primaria, es mucho más hepatitis que hepatología, o sea, mucho más infeccioso que patológico lo que tiene. El que queremos que venga para nosotros prima más lo patológico, que ya lo hizo un virus con el paso del tiempo. Ah, la historia natural, me habías preguntado. Entonces, lo que se estima, como todas estas cosas que son difíciles de precisar, es que del 100% de los que se contagian, el 80% cronifica. Esa es la historia natural bien al revés de la hepatitis B. La hepatitis B, cuando vos tenés una hepatitis B aguda, el 95% se cura, entre comillas, y el 5% cronifica. C aguda es casi sinónimo de cronificación. De esos que cronifican, más o menos el 30% termina teniendo alguna complicación hepática de estas que condicionan la sobrevida del paciente. Cirrosis descompensada y o hepatocarcinoma. Si todos viviésemos 300 años, probablemente todos llegaríamos a eso. El tema es que muchas veces, como es una infección que ya vienen trayendo por muchos años, gente se contagió más o menos a los 40, 50, 60, bueno, aparecen los otros problemas de salud que no permiten ver la expresión completa de la hepatopatía. Bien, del tratamiento, no, recidiva post-curación, que es lo que vamos a ver ahora cómo se curan, no existe. Lo que existe es la reinfección, que también vamos a hablar, porque este no es un virus que deje inmunidad duradera. Entonces, recidiva no. No hay vacuna y no hay interés tampoco. Hay interés, pero nunca se pudo lograr la vacuna. Entre los genotipos y eso es como que no. Sí, sí, claro. Hubiera sido genial porque con vacuna y tratamiento efectivo erradicás mucho más fácil una infección. El tema es cuando falta la vacuna es más complicado. ¿Cómo estamos de tiempo más o menos? Así me organizo en esta parte. Bueno, bien. Entonces, este otro caso también consultado a través del programa a distancia, una mujer de 29 años, una pareja estable, es instrumentora quirúrgica, toma anticonceptivos, no toma alcohol, está vacunada para A y B, y esta ya viene con su anticuerpo positivo que le surgió en algún momento. No sabemos bien quién se lo pidió. Como el otro paciente, fíjense de vuelta las transaminasas normales, así que esta no es la puerta de entrada al diagnóstico, y de su perfil, que fue extenso, podemos discutir por qué le pidieron una BRL, porque en este caso no es lo que uno buscaba, porque no declaraba ningún... no sé cómo llegaron a pedirle todo esto, pero muchas de esas pacientes aparecen con un perfil extenso, pero bueno, bienvenido porque tenía hepatitis C positivo, un examen físico normal, una ecografía normal. El típico paciente que hoy se diagnostica con hepatitis C.
Tiene algo en la ecografía y te mato. Si tiene algo en la ecografía te mato porque no la miré. No la puse yo, me la puso la persona que te iba a decir. No, no sé mirar ecografía, te diría que es un riñón, de hecho, eso, pero bueno, no sé. Arriba está el hígado. Sí. La paso rápido y seguimos adelante. Entonces, acá el doctor Funtovics, muy áspero como siempre, va a pedirle una carga viral inmediatamente después del anticuerpo. Y pensamos que esta mujer, al ser instrumentada quirúrgica, es posible que haya tenido un accidente cortopunzante. Rápidamente quiero confirmar la infección y saber dónde estamos parados. Examen físico normal ya tenemos, ecografía normal ya tenemos, le hacemos estos dos scores, nos dan bajitos los dos, así que daño hepático no tiene, muy bajo riesgo de fibrosis significativa, y pinta que la podríamos tratar nosotros cuando confirmemos el diagnóstico, porque la verdad que tiene los dos scores bajos, la ecografía es sin cirrosis, el examen físico es sin cirrosis, no se trató nunca para la hepatitis C, ni sabía que tenía, no es trasplantado hepática, es HIV negativo, es hepatitis B negativo. Así que fue como cumpliendo de vuelta todas esas cosas que les insisto, la mayoría de la gente va a ser así. Esto no es lo raro, sino que esta es casi la regla. Y la pregunta que me hacen afuera es, ¿le indico yo el tratamiento? Y la verdad que nosotros acompañamos, le dijimos lo único, confirmar primero con carga viral, que no me acuerdo si ya estaba informado o no, pero la médica nos dice, bueno, ¿qué le doy? Si nunca prescribí, no sé cómo se llama el producto, no sé por cuánto se toma, no sé cómo se toma. Bueno, para hacer una idea, esta es la complejidad del tratamiento, que es mínima. Estos son los dos coformulados, estamos hablando de que los dos comprimidos están en una misma pastilla. Este de acá se llama Sofosbuvir más Velpatasvir, se toma un comprimido por día, en cualquier momento del día, por 12 semanas, con o sin alimentos. Este se toman 3 comprimidos por día, pero aclaro que van juntos. Esto es una cuestión de cómo entran en la molécula es grande, entonces se toman 3 comprimidos juntos en un momento del día, no es que se toma cada 8 horas, eso cada tanto genera alguna confusión. Por 8 semanas, idealmente con alimentos. Y de vuelta, ante este tipo de pacientes vamos a curar a la mayoría. Siempre checar interacciones medicamentosas, esto es la práctica usual, pero en estas drogas un poquito más. El perfil es muy bueno, pero cada tanto van a encontrarse algunas cosas. Y no lo hacemos en el embarazo, en la lactancia, en el embarazo, lo cual sería ridículo además implementar ahí, porque no hay ninguna urgencia, pero bueno, no están aprobadas y son potencialmente tóxicas. ¿Cómo se organizarían ustedes si se animan a tratar a este paciente? Eligen uno de los dos, el que quieran. Son igual de efectivos, la marca A va a querer ser mejor que la B y la B mejor que la A, pero ninguno es mejor que ninguno. Ya les explicamos a los hepatólogos que dejen de pelear por quién es mejor, pues son iguales, y que se ocupen de que la gente diagnostique hepatitis C, que se van a beneficiar ellos indirectamente y los pacientes también. Porque durante mucho tiempo la marca A quería ver si era mejor por tal cosa y la B tal otra. Por suerte el mundo le dijo, basta. Ya tienen mercado, traten a los pacientes y dejen a la gente que indique uno u otro. Tampoco es que vas al financiador y le decís, quisiera este. El financiador tiene uno habitualmente, así que tampoco hay mucho para elegir. El tratamiento se lo da a la obra social 100%, el paciente nunca tiene que poner plata y después el Programa Nacional de Hepatitis Virales reintegra a la obra social. Tarde, con la inflación en contra, eso te lo cuento también, pero bueno, es un problema que está un poco fuera de este Ateneo, pero no es tan fácil tampoco para... ¿Y la obra social te va a pedir la firma del hepatólogo avalante? Cada vez menos, qué sé yo, IOMA te pide un hepatograma para autorizarse una ELISA de hepatitis C, por ejemplo. Entonces todo lo que estoy contando, si un paciente de IOMA no llega ni a la ELISA. Entonces si viene Organización Mundial de la Salud, creo que me asesina, pero no hay forma. IOMA tiene un formulario con hepatograma completo para autorizarte el ELISA de hepatitis C. O sea, ese tipo de cosas pasan todavía en nuestro país y son difíciles de resolver. Entonces, un día ustedes van a elegir tratar al paciente, lo van a tratar por 8 o 12 semanas, dependiendo de qué esquema hayan elegido. No necesitan verlo ni una vez si no quieren. Parece raro no acompañar al paciente, aunque sea por adherencia y por cuestiones administrativas que le pueden pasar con la provisión de la medicación. Entonces, algunos pacientes nosotros realmente no los vemos, pero los llamamos, les hacemos la teleconsulta, y la mayoría quieren venir, así que los vemos. Pero se podría implementar esto en países, por ejemplo, el Caribe tiene tremendos problemas de salud pública con hepatitis C, tremendas áreas donde hay que llegar a través de varios medios de transporte a la primera atención médica primaria. Así que nada, les llevan los tratamientos, les explican muy bien y después van a chequearlo si se curó un tiempo después. Capaz para nuestro medio no aplica, pero para unos medios es muy importante.
Excepcionalmente podría haber fluctuaciones del ring e hipoglucemias, nunca vistas por nadie en el mundo, pero puestas en todas las guías, las tengo que poner, aunque no es algo que nos preocupe. Y un día el paciente va a terminar el tratamiento, 8 semanas o 12 semanas después, van a anotar esa fecha, y 12 semanas después o más van a certificar la curación. La curación se certifica con carga viral, por lo menos 12 semanas después de haber realizado el tratamiento. Este es el periodo donde, como la doctora preguntaba, podría haber lo que se llamaría una recaída. Por eso no hay recaída, porque nosotros directamente certificamos acá la curación. Igual la recaída con estos tratamientos es prácticamente cero. Así que este sería todo lo que hay que hacer para el paciente. Sí, no requiere laboratorios, ni estudios complementarios, ni nada durante el tratamiento. No me vas a creer, pero nada. Nada en serio. Encima está lleno de trials controlados por placebo. Así que nos ayuda, Hugo. No. Jorge, ¿tiene algo? Nadie tiene nada. Créanme. Entonces, bueno, esta parte es más para hepatólogos, así que nada, les quería mostrar eso, que es como el cierre de lo que vimos antes. Igual el ejercicio más importante creo que es el primero, el de diagnosticar, animarse a pensar si el paciente lo pueden tratar ustedes, animarse a levantar un teléfono y contactarse con alguien para que le indique las cosas más operativas de cómo hacer una receta para esto. Tengo que mandar, por ejemplo, tiene que mandarlo con la carga viral para certificar, la obra social quiere ver que tenga hepatitis C. Entonces, están todas esas cosas que hay una pequeña ida y venida administrativa que todavía hace que yo no pueda venderle 100% que esto lo puede aplicar cualquier médico en cualquier lugar. Pero sí, a través de alguien con experiencia remotamente, es muy fácil. Entonces, y con el tiempo va a ser mucho más fácil. Y los pacientes esto gotean todo el tiempo. Nosotros hacemos 2 diagnósticos nuevos en plan de salud por mes. El hospital este hace 2 diagnósticos por mes hace un montón de tiempo. 1, 1,5, 2, 3, entonces un promedio de 1,5, 2. Es mucho. Así que tengo ahí farmacia con algún conflicto de que era que esto ocurra, pero bueno, tenemos que ir con esta estrategia. ¿Ya les pasó que te llegue, que acá es toda una máquina, ¿no? Entonces empieza a pedir, les pasó que ya lleguen pacientes que hicieron el tratamiento, se curaron, y alguno detecta que le sigue dando positivo de ELISA, porque Sí. tuvo más. Acá, Gabriel, para que lo traduzco porque no se escuchó capaz con el micrófono. Obviamente cuando uno se cura la hepatitis C, el anticuerpo anti-C va a quedar de por vida positivo. Entonces es muy frecuente que después de varios años, el paciente ya de alta ni se acordaba, chequeo nuevo, no sé por qué entra una ELISA de hepatitis C, y consulta urgente, me contagié de vuelta, así que es muy frecuente. Obviamente, y está bueno que abras esto porque nos surgió la duda de cómo vemos el tema de la reinfección en nuestro medio y cómo la estudiamos, así que está bueno para hablar de eso. La reinfección se puede documentar solamente con una carga viral que se vuelve a positivizar con el paso del tiempo. Entonces, los pacientes de alto riesgo, y acá trabajamos mucho con infectología, que todavía no termina de adherir, porque infectología pide una BDR por año a veces a los pacientes de riesgo, ¿no? ¿Vero? Bien. No pedís una carga viral en el que curaste ese una vez por año. No, por eso. Entonces, si tenemos un paciente que tiene con infección de HIV, hepatitis C, está en tratamiento para su HIV, nosotros tratamos o infecto el C, o ustedes, bueno, no por infectado, pero alguien le trata la hepatitis C y lo cura. Verónica le sigue pidiendo anualmente una BDR porque entiendo que sabe ella que ese paciente en particular tendrá algún riesgo de transmisión sexual. Entonces ese paciente se tiene que acompañar con las otras cosas, que no podemos estudiar la hepatitis C de otra manera, lo estudiamos con carga viral. Y es costoso, obviamente, es engorroso, pero estamos viendo, por suerte, poco en nuestro ambiente del hospital italiano, pero en muchos lugares del mundo, la reinfección, 1, 2 y más veces, es un problema, al lado del problema global de lo que es la hepatitis C, menor. Por eso la incidencia de la hepatitis C, no digo que está controlada, pero es un problema menor a la prevalencia no conocida. Entonces, tenemos que trabajar sobre todo en las personas que viven con hepatitis C y no están diagnosticadas. De pacientes, comentaba una colega, una paciente de 83 años que por algún motivo se hizo, digamos, ELISA y dio positivo de hepatitis C.
El rastreo sabemos que es entre los 18 y 29 años. No sé por qué motivo se pidió en esta paciente, pero bueno, dio positivo. La pregunta es si tiene sentido en una paciente de esta edad hacer tratamiento. ¿Qué edad dijiste? Perdón que... 23 años. Mira, la edad, entiendo la preocupación, obviamente. La edad es un concepto más bien, viste, más que numérico, lo vemos más desde el punto de vista biológico y de la expectativa de vida de la paciente. Sin duda, la fácil es que te diga, mira, si tienes una expectativa de vida que vos crees que es más de 2 años, avanzá con el tratamiento. Eso te diría la mayoría de la gente, me parece. Ahora, si me lo preguntás a mí y la paciente me la consultás a mí acá en el plan de salud y la podemos estudiar muy bien a la paciente, le hacemos un fibroscan, no tiene nada de fibrosis, no nos parezca que le esté dando una manifestación hepática significativa, yo soy favorable a tratarla, pero probablemente no voy a empezar a imponerle a un plan de salud estos pacientes priorizados, por lo menos, y quizás priorice otra persona, que es lo que estuvimos haciendo mucho de la sección. En hepatología durante mucho tiempo tuvimos que ordenar una lista de espera de tratamiento. Fue un trabajo difícil porque quién tenía prioridad y los pacientes sabían que tenían que esperar. Entonces, ¿qué tratábamos? A los que tenían más fibrosis primero, pero había nuevo diagnóstico todo el tiempo de gente con mucha fibrosis, que se anteponía a gente que estaba esperando hace 4 años. Entonces, hubo que contener mucho. Por suerte, y mira, de casualidad acá bajé la pantalla y veo que está Ezequiel conectado de lejos, espero que esté escuchando. Ezequiel, que está en Europa ahora, en España, trabajó 2 años, creo, en el Programa Nacional de Hepatitis Virales antes de irse. Hizo un montón desde el punto de vista trabajó mucho internamente para mejorar todo esto que le estoy mostrando en distintos puntos del país, y además generó una especie de vínculo entre el Ministerio de Salud y los financiadores para apoyar eliminación de hepatitis virales. Nosotros teníamos, por ejemplo, en ese momento 40 pacientes en lista de espera, donde esta paciente tuya hubiera quedado al fondo, y hubiera esperado. En un acuerdo con el Programa Nacional de Hepatitis Virales se trataron unos 40 pacientes juntos a través del Ministerio de Salud directamente. Los pacientes fueron a las oficinas del Programa Nacional de Hepatitis Virales, retiraron la medicación allá, por fuera totalmente del marco del hospital italiano, y nuestra lista de espera quedó en 0. ¿Con quiénes? Con 1 o 2 pacientes que diagnosticamos por mes, que los tratamos ahora inmediatamente. Ahora ya no tenemos más espera, diagnóstico es tratamiento. Y así, en casa estamos logrando eliminar las hepatitis virales. En casa me refiero afiliado al plan de salud del hospital italiano, que consultan, por decirlo de una manera. ¿Preguntas? En el caso de contar con fibroscan, ¿con qué niveles de fibrosis considerar que sería bueno llevarlo? Es muy buena la pregunta. Ese 12,5 que había aparecido como un número te excluye la fibrosis significativa. Que fibrosis significativa nosotros lo llamamos F3, F4, que sería de la escala del 0 al 4, donde 4 es cirrosis. Eso no significa que podés tener un poco de fibrosis que importe, porque un F2, por ejemplo, histológico, queda un poco perdido con ese punto de corte. Pero esos pacientes son los que se recuperan, porque la otra pregunta que había es, ¿hasta dónde yo trato a un paciente? ¿Cuándo es muy tarde para tratarlo? La fibrosis retrograda mucho, aún desde la cirrosis. O sea, los pacientes con cirrosis, el que más se beneficia es el que no tiene fibrosis. Después, el que tiene la cirrosis compensada se beneficia muchísimo del tratamiento también y regresa a la fibrosis. Algunos con cirrosis descompensada recuperan función hepática, salen de lista de espera. Entonces, lo más difícil quizás es ya en nuestro consultorio como muy especialista, aquel paciente con cirrosis descompensada, si se trata, si no se trata, se trasplanta primero, una discusión que ya queda medio chica, pero ahí quizás hay algunas dudas. Pero todo el resto se beneficia mucho y nosotros tendríamos que ver seguro a todas las personas que tengan más o menos arriba de ese valor de kilopascales que te dije en el fibroscan. De vuelta, en este hospital, a ver, a mí también infecto tiene sus normas de quién tiene que ver infecto, pero me parece que trabajamos tan en equipo que no es un problema acá. Acá somos muchos y cuanto más pensemos por el paciente, mejor. Esto viene un poco más para afuera, y afuera no hay tanto fibroscan, entonces el mensaje tiene que ir un poco más simplificado con los scores. Por el fundamental fibroscan, habitualmente hay un grupo de patólogos alrededor, y ahí me parece que la discusión no es tan rica. Hay una pregunta de chat. ¿La puedo leer yo acá? Esperen, a ver. Aquí está. Es Roxana, claro, con el chat de Ezequiel. Roxana Aquino.
Detalle, el reintegro lo hace el superintendente. Sí, bueno, estas palabras son las que yo siempre le piso un poco, así que gracias. Entonces, ella dice que el reintegro de la plata al financiador lo hace la superintendencia de salud. Se reintegra un monto fijo, que es casi el 80%. Esa era la pregunta más específica que me han hecho, que yo no sé muy bien. Y por último, resaltar que si hay pacientes que la cobertura le rechaza el tratamiento, el mismo puede hacerse bajo la cobertura del Programa Nacional de Hepatitis Virales. Un poco lo que yo les comentaba recién, no es que el Plan de Salud lo rechazó. El Plan de Salud me dijo, mira, yo no puedo tratar 40 pacientes juntos de hepatitis C, porque es 600.000 por 40 en un lapso de 3 meses. Y veníamos trabajando así. Cuando apareció esta opción, fue genial, un gran trabajo nuestro y del Ministerio de Salud, y esos pacientes están todos ya curados. Pero bueno, gracias Roxana, perdón que te dije Ezequiel, porque estás con, estás con la foto del todavía. Tengo una pregunta más. Yo revisé este tema hace unos 4 o 5 años. Quedé convencido que era para los especialistas. Claro. Lo que te decía era genopresentable. Claro. Y después, según el fenotipo, iba a tal antiviral o a tal otro antiviral que eran muchos más. Sí, claro. Habría fácil, yo recuerdo 7, por lo menos, Sí, sí. y según el fenotipo era uno o el otro. ¿Qué quedó todo ese cuerpo de conocimiento? No, bueno, o sea, eso sirvió pero ojo, porque eso sirvió para tratar una masa crítica de pacientes que se benefició mucho, porque fueron estos 4 o 5 años que fue muy difícil, como decías, había 5 o 6 combos cabalgando juntos, este para genotipo 1B sin cirrosis, este mejor para genotipo 1A, como le pasa a veces, el infectólogo lo tiene más simplificado también, pero como hay como un perfil, a veces según el panel, el perfil de resistencia que ya trae el paciente previo por su propia genética, entonces había todas esas cosas. Entonces ahí era imposible, porque por más que eran 3 pastillas por día, era imposible saber qué pastilla darle, lo teníamos que ver nosotros. Y costó largarla, te imaginás que la Sociedad Científica de Patología, hasta que dijo, entonces que ahora no vemos más hepatitis C, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos hígado graso ahora, pero ese es nuestro secreto. Pero no, fue difícil. Hubo peleas tremendas, no lo dejaban a los infectólogos tratarlo, fue una cosa tremenda, o sea, no me siento, les cuento esto porque fue divertido, las viví todas, y ahora nada, queremos que yo creo todavía que todo el mundo quiere que todos los traten. Bueno, muy altruista la actitud de la sección, realmente entregada a patología. Bienvenida a la catequía a los clínicos de vuelta. Nosotros queremos operar algunas caderas también, ese era el mensaje final, así que queremos hacernos cargo de una cirugía de cadera. Preguntas, los chicos, la verdad, una cosa hermosa. Bueno, muchas gracias.